de pasar a esta pregunta, olvidé comentar algo que creo que es importante que la audiencia. El tema del diésel, no hay sanciones contra el diésel. O sea, no hay una executive order contra el diésel, como si lo hay contra el diluente, como lo hay contra PDVSA, como lo hay contra sanciones personales. La restricción y la prohibición del diésel no es una sanción. Eso fue algo que ocurre como una medida de presión, pero no hay una sanción. O sea, que lo que yo les quiero comentar es que aquí no estamos hablando de que se tengan que remover sanciones para que vuelva a fluir diésel. Lo que se está, lo que está planteado es que hay una prohibición que ni siquiera está escrita y que como así, de esa manera informal se aplicó, de esa manera quizás la puedan revertir. ¿Okay? Porque no estamos hablando de una sanción como tal. Una vez aclarado eso, paso a la información que me pides. El sector transporte más o menos consume o venía consumiendo como unos 23.000 barriles de diésel. Eso incluye transporte, 60% transporte de carga, 40% transporte de pasajeros. Ahora, la pandemia hizo que muchos de los terminales de pasajeros en Venezuela se cerraran, con lo cual el sector transporte quizás asumió más consumo. Pero durante toda la crisis de gasolina que tuvimos el año pasado, que arrancó por unas circunstancias muy parecidas a la del diésel, durante marzo hasta mayo, el consumo de gasolina, por lo menos, por un ejemplo, pasó de 138 a 16. En el mes de junio del año pasado, Venezuela consumió 16.000 barriles de gasolina. Mientras el país sobrevivió, fue gracias a que había diésel. Mucha gente se preguntaba, pero ¿cómo hacen para mover la comida de los estados andinos hacia Caracas si no hay gasolina? El diésel fue el que evitó que esta catástrofe el año pasado fuese peor. Ahora tenemos la inversa. Ahora tenemos un consumo de gasolina altísimo, muchísimo más alto de todo el año, básicamente con producción nacional y con importaciones puntuales de gasolina de Irán, pero el grueso ha sido producción local. Sin embargo, estamos todavía a la mitad de lo que consumíamos antes de la pandemia, ¿okay? Porque hoy en día, pues los proveedores que teníamos de gasolina antes de la pandemia y antes de las sanciones contra Rosneft eran muy altos. Hoy en día estamos consumiendo entonces menos gasolina, la mitad de la gasolina que consumíamos el año pasado, pero en el tema del diésel, lo que estamos viendo es que a partir de febrero es cuando empezamos a ver disminución en la asignación de los volúmenes de diésel para el sector transporte. Y para ponerles un ejemplo, si hoy en día se reinsertan los intercambios de diésel por crudo, los vuelven a autorizar sin amenaza de sanciones a esas empresas que estén involucradas, pues el diésel llegaría en julio. ¿Okay? Lo que estamos hablando es que de aquí a julio va a seguir estando una crisis agresivísima, muy agresiva del diésel, que va a impactar en transporte de alimentos, transporte inclusive de medicina, transporte de pasajeros, sector agrícola. Lamentablemente se van a perder cosechas de caña, de azúcar, de maíz, de trigo, y lamentablemente eso lo alertamos en un momento. Pareciera que no creyeron que el lobo venía y el lobo sí vino, y lamentablemente ya es muy tarde, la sangre yo creo que llegó ya al río. Como te digo, si se reinsertan hoy en día los volúmenes que se venían importando, es para julio, que más o menos volveremos a una normalización, pero todos estos meses, 3 meses que vienen adelante van a ser meses donde no se puede hacer mucho ya. Ahora, el aparato para refinar, el aparato local de refinación está en capacidad de ser ajustado para convertirse en una alternativa y solventar, paliar de alguna forma esta situación que usted plantea. Se plantearía si los proveedores que le hacen servicio a PDVSA no lo hicieran bajo amenazas de sanciones, porque aquí el riesgo es, si yo soy una empresa de servicio y históricamente yo trabajaba reparando refinerías a PDVSA, hoy en día si yo recibo fondos de PDVSA ya entro dentro del radar y puedo ser objeto de sanciones, porque estoy trabajando con una empresa sancionada. Entonces al final las sanciones contra PDVSA, bueno, sí que afectan a la gente. O sea, al final una refinería que puede ser reparada con inversión, con ciertas cosas,
pues no pueden, los proveedores de esos equipos no le van a vender a PDVSA directamente, sino lo van a hacer quizás a través de un tercero, y ese tercero va a pedir que le paguen bajo un esquema de pago en Rusia, en los Emiratos Árabes, en Singapur, cosas muy complejas. Entonces, claro, al final no hay una solución rápida para ese tema, ¿no? Entonces, una solución que uno pudiera pensar de este tema es, bueno, que se traiga diésel importado por camiones desde Colombia, por lo menos. Pero bueno, las fronteras están cerradas, ¿no? Que se traiga diésel importado, que también los privados pudieran traer diésel importado. Pero bueno, hasta ahora eso implicaría que el privado que traiga diésel, pues en cierta manera tenga que usar almacenamiento, infraestructura, muelles de descarga de PDVSA, y ellos lo que no quieren es tampoco aparecer como empresas que están colaborando con PDVSA. Entonces, el juego está bastante trancado y esto se veía venir. Ahora, pero digamos, sí podría encontrarse alternativas, solo que, digamos, no sería sencillo de concretar. Bueno, sobre todo que no hay con quién hablar, porque tú al final, PDVSA te va a decir, mira, hay una ley de mercado interno de la cual PDVSA controla todo el mercado interno. Después también hay un tema de que si los privados empiezan a traer diésel, pues hoy en día el diésel no se cobra. Entonces, si una harina pan cuesta $1, por decir un ejemplo, una harina de trigo vale $1, asumiendo de que el transporte de esa comida es $0 de transporte por diésel, imagínate traer ahora el diésel. Entonces, claro, eso va a implicar un aumento de los precios muy violento, o sea, no hay un mecanismo de compensación, ¿no? Pero que eso al final va a tener que ocurrir. Pero también hay un tema de que esto va a impactar la cadena de producción también, y después que si un privado va a traer diésel, pues y su competencia sigue dependiendo del diésel que le trae PDVSA, entonces va a tener como una ventaja sobre ese que le importa, ¿no? Entonces hay hay un desorden, o sea, no hay un lineamiento, no sabemos si por parte de las autoridades en Estados Unidos, si el diésel como tal, lo repito, no está sancionado, lo que está sancionado es PDVSA. Pero bueno, si traer diésel pasa por usar muelles de PDVSA, entonces la gente no quiere tomarse fotos con PDVSA. Ese es el problema, ¿no? Ahora, pudiera uno traer diésel con camiones de Colombia, pero la frontera está cerrada, ¿no? Entonces, o traer de estos países del Caribe también, pero nadie quiere acercarse a Venezuela por miedo a sanciones. O sea, nadie quiere empresa seria, respetada, hacerte una propuesta de venderte de diésel cuando saben todas las cosas que hay, por temas de overcompliance.